Continuamos con más aquí en su espacio de entrevistas de El Ciudadano TV. Recordándoles que precisamente esta semana, el 4 de junio, se celebra el Día del Artista Ecuatoriano. Y a propósito de ello, nos acompaña el cineasta ecuatoriano Diego Araujo, con quien dialogaremos acerca del mundo del cine en el Ecuador y también acerca de su trayectoria. Bienvenido, coméntenos cómo fueron sus inicios dentro de este interesante mundo como es el séptimo arte. Bienvenido. ¿Qué tal, Evelyn? Gracias por la invitación. Bueno, mis inicios fueron a través del dibujo, a través del cómic. Desde niño dibujé cómics, un poco me fui... empecé por ahí, digamos, empecé a ir a la universidad, estudié diseño gráfico. En mi adolescencia había pasado por bandas y un poco fue el darme cuenta que en el cine podía unir varias cosas. El diseño gráfico me llevó a la fotografía, un poco el poder unir varias actividades que siempre me gustaron: fotografía, dibujo, contar historias y el cómic. Y bueno, realicé mis estudios en cine, en un principio en guión, en una universidad en Noruega. Tuve una beca cuando me gradué aquí de mis estudios de licenciatura. Tuve una beca para estudiar guión en Noruega. Y después me especialicé en dirección en los Estados Unidos. Y Feriado es mi primer largometraje de ficción. Previo a Feriado tengo cortometrajes y una serie documental. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Obviamente empezar con cortometrajes, con documentales, ir escalando hasta llegar a una película, un film que ahora pues está nombrado a nivel internacional incluso. Bueno, es una experiencia de aprendizaje, digamos, ¿no? El cortometraje es otra forma de narrativa, digamos, un poco comparable con el cuento y la novela, ¿no? No es simplemente una película, no es simplemente un largometraje corto, es otra forma narrativa el cortometraje, pero a su vez es una forma digamos, de aprender a contar una historia. Entonces, y lo mismo con el documental. Esta serie documental que hicimos fue una serie sobre 5 chicos en 5 regiones distintas del Ecuador, 5 chicos además de 5 sectores socioeconómicos distintos. Y un poco... Yo sí creo que el documental alimenta la ficción, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante. Incluso algunos de estos personajes del documental que yo hice tienen que ver, fueron, digamos, inspiración, si quieres, para los personajes de Feriado, que es esta historia ficcional que estoy contando ahora. ¿Por qué contar Feriado? ¿Cómo llegó esta historia? ¿Cómo nació? ¿Cómo se dio? Claro, Feriado empieza, bueno, por varias cosas. Primero, esta serie que te cuento. Y en segundo lugar, yo escribí un cuento hace mucho tiempo que tenía que ver con una experiencia de mi niñez, de mi infancia. Y digamos, en este cuento se daba con la situación que dispara la historia de Feriado. Este cuento me llevó a escribir la primera versión del guión y digamos, los personajes fueron surgiendo de ahí. Trabajé un poco de forma, normalmente empiezo con una estructura, con un tratamiento, digamos, que te dicta la estructura en guión. En Feriado no hice eso. En Feriado me lancé a escribir el guión directamente, un poco sin saber hacia dónde iba, y en el camino fui descubriendo a estos 2 personajes que son los protagonistas, Juan Pablo y Juano, y fui desarrollando su historia. Entonces fue un proceso, diría yo, muy orgánico y que fue un poco surgiendo en el film. La historia fue surgiendo en el proceso de escritura. Básicamente es una historia juvenil que se desarrolla en un contexto histórico, tal vez con gran trascendencia para el país. Para mí Feriado es una historia de descubrimiento adolescente. Es una historia de descubrir, digamos, un universo distinto al de uno mismo. Pero también hay varias, digamos, hay una afirmación de la sexualidad del personaje, hay un descubrimiento. Entonces hay un nivel de autodescubrimiento también. Es esta historia de crecimiento adolescente, que sí, como tú dices, se da dentro de este contexto del feriado bancario, que realmente es un telón de fondo, un pretexto, digamos, para contar esta historia de transformaciones dramáticas de un adolescente, mientras en el país se están dando también estas transformaciones dramáticas que afectaron y siguen teniendo repercusiones hasta hoy en día.
Esto generó también cierta polémica, sobre todo en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo lo toma usted y en qué ámbito se desarrolló? Bueno, en un inicio, Feriado tuvo su estreno mundial en la Berlinale, en el Festival de Cine de Berlín. Dentro de la Berlinale participamos de una sección que se llama Generation, que es una sección dedicada a películas jóvenes de temática juvenil. En Berlín, en el estreno, tuvimos una respuesta abrumadora de la gente. Tuvimos 3 funciones llenas con 2000 personas que vieron Feriado. Y las reacciones fueron inmediatas, fueron muy emotivas. Feriado es una película que engancha mucho al espectador, con la que el espectador se puede identificar, digamos, con sus protagonistas. Entonces, tuvimos reacciones de niños de 12 años que se sentían muy identificados con el personaje. Entonces, al venir acá, tú cuando estrenas una película en el Ecuador, ahora, cómo funcionan las cosas, es que si lo vas a estrenar en Quito, tienes que pedir una calificación al municipio. Entonces, en esta calificación que se dio, se calificó la película para 18 años, lo que era totalmente absurdo, porque primero no existía ningún lineamiento, digamos, o si existía nunca se lo hizo público. Entonces no había ninguna argumentación de peso para calificar a la película de esta forma. Y básicamente uno de los argumentos fue casi textualmente porque uno de los chicos menores de edad en esta película decide tomar un camino diferente. Esa fue además, esas fueron las palabras con las que se argumentó. Nosotros pedimos una recalificación. Feriado fue calificada 4 veces, que también es irónico porque es una película, digamos, muy juvenil, muy inocente. Entonces, bueno, parece a mí un tanto absurdo. Primero que haya recibido 18 años, que es exactamente la calificación que es, digamos, la calificación más grave, más severa que una película puede recibir en el Ecuador. Es censura, exactamente. Entonces, finalmente, lo que se hizo es que en esta 4ª calificación, el exalcalde, pues, ahora Barrera, designó una comisión de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Cine del Ecuador y el Consejo de la Niñez y del Adolescente, y fueron ellos, esta comisión, los encargados de clasificar en realidad a Feriado, y ahora recibió una recomendación para que le vean los chicos desde los 12 años en adelante. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente? Acá en Ecuador, ¿cómo lo ven ustedes? Continúa en cartelera y sé que les ha ido muy bien. Claro, esta semana justamente estamos empezando nuestra 6ª semana en cartelera. Decidimos hacer un estreno focalizado en 4 ciudades. Estrenamos en Quito, en Cuenca, en Latacunga y en Ambato. Y vamos progresivamente a estrenar en Ibarra, en Loja, vamos a estar en Riobamba y esperamos hacia septiembre llegar a las ciudades de la costa. La recepción de la gente es increíble. Como te digo, es una película que para mí apela mucho a la emotividad de las personas. Entonces, todo el tiempo, yo qué sé, la gente nos escribe a nuestra página de Facebook, recibo comentarios increíbles de gente que me dice, yo me siento como Juan Pablo, yo me siento como el protagonista, gracias por hacer esta película porque tomé ciertas decisiones de mi vida y después de ver esta película siento que no me he equivocado, ¿no? Entonces, para mí eso es muy grato, digamos, saber que la película tiene la capacidad de afectar de esa manera al público, ¿no? ¿Cómo ve en general el desarrollo del cine, del arte, la cultura en el Ecuador, en el país? En estos últimos años, usted que ha vivido desde sus inicios, quizás con muchos inconvenientes, ¿cómo lo ve ahora? Bueno, en particular del cine, lo que sí te puedo decir es que han habido ciertos temas que han facilitado y han hecho que se incremente la producción. Uno de ellos es la creación de la ley de cine y posteriormente a esto la creación del Consejo de Cine. En un inicio con Jorge Luis Serrano, que ahora es viceministro de Cultura, la labor que hizo Jorge Luis en el Consejo de Cine fue increíble, fue, digamos, levantar esta oficina pública, al fin y al cabo, que funciona muy bien y de una forma muy transparente, digamos, en la que se dan premios de fomento cinematográfico. Básicamente ahora Juan Martín Cueva tomó la posta en la dirección del Consejo de Cine
Y es, digamos, es un consejo bastante reciente, hay todavía muchos errores, obviamente es un presupuesto bastante reducido que sin embargo este año ha subido, me parece que se ha triplicado. Sí. Pero bueno, a mí me parece que la diferencia que ha hecho el Consejo de Cine desde que existe en el cine ecuatoriano, es el impacto que tiene el Consejo de Cine, es directo y ahí están los resultados. Hay varios 13 cortometrajes, 13 largometrajes estrenados del año pasado, se prevé un número igual o mayor este año. Obviamente todavía hay muchas falencias, todavía hay muchas cosas en las que debemos pues, mejorar, pero la diferencia sí es dramática, ¿sabe? Pasar a producirse una película cada 4 o 5 años, ahora se produce mucho más, eso involucra también una profesionalización del sector y de varias de las fases, ¿no? No solo producción, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la distribución. Las películas ecuatorianas tienen ya una mayor visibilidad en el mundo. Este año estuvimos por segunda vez en el mercado de Cannes, que es un evento que corre paralelo al Festival de Cannes. Entonces, no, pues hay un cambio que es notable, ¿no? Y también esta oportunidad que se les brinda a los jóvenes, talentos, que les gusta también la actuación y que comienzan empíricamente y van formándose. Sí, bueno, y eso está cambiando también porque hay escuelas ahora en donde, digamos, la gente se puede formar. Antes yo, digamos, cuando me gradué del colegio, hubo una generación que salió a estudiar afuera, se fue, o sea, gente que estudió en Rusia, gente que estudió en Estados Unidos, más recientemente gente que se iba a Cuba a estudiar. Ahora sí tienes dónde estudiar aquí cine, tienes el INCINE, tienes la UDLA, tienes, que es un nuevo programa, tienes la San Francisco, que lleva ya algún tiempo, y tienes ahora la Universidad de las Artes, que fue recién creada, claro. Entonces, finalmente, invitemos a la ciudadanía, tengo entendido que está todavía en cartelera, para que la gente pueda acudir y no se pierda de ver esta película ecuatoriana. Claro, bueno, les invito a que vayan a ver Feriado, estamos en cartelera, estamos en cines en Quito, próximamente estaremos en Ibarra, estaremos en Loja y en septiembre estaremos en la costa. Pero ahora les invito a que vayan a ver todos la película mientras está en cartelera. Estamos empezando nuestra 6ª semana ya en carteleras. Mucha gente me ha dicho, no, todavía no he visto la película, y no esperen a que salga el DVD. Una película se hizo para ser vista en el cine, en pantalla grande y con sonido envolvente, así que vayan a verla que estamos en los cines. Seguro para poder disfrutarla pues en toda su magnitud. Agradecemos, ha sido la presencia de Diego Araujo, cineasta ecuatoriano. Con ello nos vamos a una pausa comercial y enseguida retornamos con más en El Ciudadano TV.